Desde los estudios de NTC, la red independiente presenta Noticias 1. Aquí está. Esta es la imagen del día. Los videos de las cámaras de seguridad que dan cuenta del asesinato de Omar Leonardo González a manos de 2 sicarios en Bogotá y del escape de su hijo a la acción de los sicarios, posiblemente extranjeros, en el barrio La Fragua de Bogotá. González es hermano del secretario de Senado, que una semana después del crimen se posesionó como secretario del Congreso, en reemplazo del nuevo procurador. De esta historia hablaremos hoy. En Noticias 1 esta noche, la Contraloría pronostica falta de ejecución en el 71% del presupuesto del gobierno en este año. Ministro de Hacienda dice que las pérdidas de apropiación son normales. Senadora de Cambio Radical dice que Minigualdad pagó subsidios de Jóvenes en Paz a personas de 98 y 125 años. El ministerio dice que es un error de digitación. El senador Carreño fue quien pidió la cita al asesor suyo que le ofreció la mordida al subdirector de la policía para que adjudicara un contrato a la aseguradora Positiva. Claudia Carrasquilla, la ex fiscal de Hierro, fue imputada por falso positivo judicial. El presidente dejará los tragos fuertes para evitar la gastritis, los chicharrones del ministro Cristo y el maltrato animal en la cabalgata de 2 Quebradas. En Top Secret, la vida secreta de los famosos. Por la prensa libre y el derecho que todos ustedes tienen a la verdad. Yo soy la Red Independiente. Presenta Noticias 1 con Diana Gil y Gerson Caucha. Buenas noches, bienvenidos a las mejores noticias del fin de semana. La Contraloría advierte que este año solo se ha ejecutado el 71% del presupuesto. El ministro de Hacienda dice que, aunque no conoce el informe, las pérdidas por apropiación son normales y que han tenido que definir a quién darle y a quién no por la caída en el recaudo de impuestos. Luego de que la ley de financiamiento se hundiera en el Congreso, la Contraloría advirtió que la baja ejecución del presupuesto de este año podría alcanzar los 96.8 billones de pesos en pérdidas de apropiación. Tendremos que hacer una revisión estratégica. Según el ente de control, aunque se han cumplido compromisos importantes como el servicio de la deuda y gastos de funcionamiento en inversión, solo se han ejecutado 44.8 billones de pesos de los más de 100 billones asignados. Aunque el ministro de Hacienda, Diego Guevara, señaló no conocer el informe de la Contraloría, argumentó que no es novedoso que existan pérdidas de apropiación. Es natural que exista pérdidas de apropiación en todos los sectores, es natural, pero también tiene que ver con la estructura del manejo eficiente de caja que hemos tenido que hacer. Es decir, hoy en este choque de caída de recaudo, hemos tenido que priorizar a quién le damos PAC y a quién no se le entrega caja. Sin embargo, el informe del ente de control advierte que la ejecución del presupuesto de este año alcanza solo el 71,1%, siendo la más baja desde la pandemia, frente a la reducción que tendrá el presupuesto el próximo año. Tras la caída de la ley de financiamiento, el ministro explicó que cada sector deberá presentar sus prioridades de inversión. Y cada uno de los ministerios y entidades nos deberá traer cuáles son prioridades de gobierno, cuáles no, y allí revisaremos ese aplazamiento. Haremos una revisión específica con cada uno de los sectores. El pago de la deuda, explicó el funcionario, no se verá afectado con el ajuste que se tendrá en el presupuesto del próximo año. Presentamos un proyecto con pago del servicio de la deuda de 112 billones y solo 81 de inversión. Entonces realmente lo que se está sacrificando es esa inversión, porque deuda y funcionamiento son altamente inflexibles. Sin embargo, algunos analistas y centros de estudios económicos insisten en que el presupuesto de 2025 que expedirá antes del 31 de diciembre el gobierno deberá tener un recorte de 37 billones de pesos para cumplir la regla fiscal. Las respuestas del Ministerio de Igualdad a una congresista de Cambio Radical dan a entender que el programa Jóvenes en Paz les habría dado subsidios a personas de 98 y 125 años. Ella dice que esto prueba las irregularidades, pero el ministerio dice que solo se trata de errores de digitación.
Acorta del 9 de septiembre la ejecución del programa Jóvenes en Paz del Ministerio de Igualdad que dirige la vicepresidenta Francia Márquez es del 6,94%. La representante Carolina Arbeláez insistió en las denuncias que viene realizando contra el Ministerio de la Igualdad y el programa Jóvenes en Paz. Múltiples denuncias que hicimos porque inclusive encontramos jóvenes que tenían 98 años. Entonces imagínense que habían nacido hace 90 años y entonces a ese supuestamente les estaban haciendo giros. Muy preocupante, han hecho giros hasta de 7 veces a la misma persona. Las respuestas del Ministerio de la Igualdad a la representante Arbeláez incluyen la fecha de nacimiento a los beneficiarios y en ellas hay personas nacidas en 1899, es decir, hace 125 años. La senadora María Fernanda Cabal se sumó a las denuncias y señaló que aunque la meta era llegar a 100.000 jóvenes, solo se ha hecho efectivo en 2.962. Entre mayo y octubre de 2024, mediante el Departamento Administrativo de Prosperidad Social, ha pagado un total de 9.366.600 a 2.962 personas jóvenes entre los 14 y 28 años. El ministerio aclaró que no hay ancianos entre los beneficiarios del programa Jóvenes en Paz, sino errores de digitación en el informe. Pero de acuerdo con Arbeláez, la mayor ejecución del ministerio ha sido en funcionamiento y en compra de etiquetes. Ya suman casi 1.000 millones de pesos los tiquetes aéreos que hemos identificado que se han gastado la plata viajando, entonces pues uno no entiende, ¿viajan a qué? La mayor ejecución reportada en el sistema Sinergia del DNP por este ministerio tiene que ver con la formación de jóvenes en programas de liderazgo con la ESAP, según el reporte ha sido de 81,5%, pero en cifras netas de este año ha llegado a 1.191 jóvenes y una meta establecida para el 2024 de 6.000. Aunque las normas colombianas prohíben el nepotismo desde hace siglos, en la anterior administración de la Agencia de Desarrollo Rural fueron contratadas parejas de esposos, hermanos y primos, cuya continuidad debe definir el nuevo director, el dirigente agrario César Pachón. Con la liquidación en 2015 del INCODER, nacieron la Agencia Nacional de Tierras ANT y la Agencia de Desarrollo Rural ADR, esta última responsable de fomentar proyectos productivos para el campo. En la Agencia de Desarrollo Rural, las direcciones técnicas no tienen directores de planta, sino contratistas, pero su contratación habría pasado por alto el cumplimiento del manual de contratación en el capítulo de inhabilidades, incompatibilidades y prohibiciones. En la nómina de contratistas hay familiares de funcionarios cercanos al anterior presidente de la ADR, Luis Higuera. María Fernanda Santa Cruz es contratista de la presidencia y también su prima Erika Santa Cruz. Nicolás Guzmán Padilla, asesor de la vicepresidencia para la suscripción de contratos, suscribió varios, uno de ellos con su mamá, Lidia Patricia Padilla. Liliana Delgado Tapias obtuvo 2 contratos en 2024, el primero de ellos siendo residente en Canadá, y cuando regresó al país fue contratada como secretaria privada de Higuera. Ángela Rojas Poveda y Daniel Rojas Poveda, hermanos que ingresaron a la entidad en 2023, están contratados estratégicamente, ella en la presidencia y él como asesor del vicepresidente de gestión contractual, mientras que la coordinadora de participación y asociatividad, Mónica Valderrama, también pudo conseguirle un contrato en la entidad a su esposo Alexander Valderrama. Noticias 1 también pudo establecer disparidades en los contratos por prestación de servicios, mientras que algunos contratistas recibieron extensiones hasta diciembre de este año con incrementos salariales, a otros les recortaron sus contratos y les redujeron sus honorarios. Después de la posesión del nuevo presidente de la Agencia de Desarrollo Rural, César Pachón, el pasado 12 de noviembre, varios de estos contratistas del saliente presidente Higuera hicieron parte del empalme, pero aún no han sido aprobados los listados de los contratistas del próximo año. El asesor del senador José Vicente Carreño le pidió al subdirector de la policía favorecer a la aseguradora estatal Positiva a cambio de una coima que el oficial denunció. Lo que ahora se investiga es la gestión del senador para que el general recibiera a su asesor. Julián Camilo Forero Agudelo fue denunciado, capturado e imputado por presuntamente sobornar al subdirector de la policía. Continúa trabajando y paseándose por los pasillos del Congreso porque, según informó su jefe, el senador del Centro Democrático, José Vicente Carreño, no le dieron medida de aseguramiento privativo de la libertad y puede seguir trabajando. Pero no
distraiga a la gente. Según la denuncia en manos de la Fiscalía, existe información de que el senador Carreño le escribió insistentemente al general Nicolás Zapata que recibiera a su asesor en su despacho. Yo puedo dar fe de su honorabilidad. La urgencia de Carreño era porque justamente se estaba desarrollando la adjudicación ese mismo día, el 14 de noviembre. Esta persona me realizó ofrecimiento de 3.500 millones de pesos con el fin que el proceso de adquisición de pólizas de seguros obligatorio de la Policía Nacional sea a favor de la empresa positiva. En las pruebas que tiene la Fiscalía, se confirma la entrada del asesor Forero Agudelo al despacho del subdirector de la policía, quien ese mismo día alertó de la situación. Se allegarán las evidencias o soportes que se tienen respecto de esta situación para que en el marco de sus competencias se adelanten las actividades que en derecho correspondan. La semana pasada el senador Carreño le dijo a Noticias 1 que si bien él sí le escribió al general Zapata para que recibiera a su asesor, no tenía conocimiento de ese ofrecimiento. La versión del senador Carreño estaría en contravía de las pruebas que tiene la Fiscalía por la extraña urgencia del congresista de escribirle al oficial el día de la adjudicación del contrato por 117.623 millones de pesos. Con el aviso del soborno, el proceso de contratación en donde aparece Unión Temporal Positiva Previsora y otros dos proponentes continúa suspendido, mientras que las autoridades investigan las razones del favorecimiento que pedía el asesor del senador Carreño para esa compañía de seguros propiedad del gobierno. Un teniente retirado de la policía aceptó ante la JEP su responsabilidad en el secuestro y asesinato del profesor Jorge Freiter de la Universidad del Atlántico en 2001 y dio detalles de la colaboración entre narcos, paras y policías para eliminar a críticos del gobierno de entonces. El 12 de diciembre del 2024. Noticias 1 conoció el testimonio que de manera voluntaria rindió ayer sábado ante la JEP el teniente retirado de la policía Flover Argeni Torres Sánchez, el subcomandante del Gaula Barranquilla en los años 2000 y 2001, quien aceptó su responsabilidad en el secuestro y asesinato del profesor de la Universidad del Atlántico, Jorge Freiter, el 28 de agosto de 2001, junto con paramilitares al mando de Rodrigo Tobar Pupo, alias Jorge 40. Como estuvimos presentes en la desaparición del profesor del transporte y posteriormente donde se le hace el disparo de gracia que se le ocasiona la muerte y su cuerpo es abandonado entre Ciénaga y Barranquilla. Torres aseguró que él, junto con algunos de sus subalternos del Gaula Barranquilla, se dirigieron a la bodega donde estaba la víctima. Yo llego con el agente Mariano, Pacheco, Mariano y Laborde. Se produce una discusión porque a esta persona le habían sometido a tortura y en el proceso de obtener la información la asfixiaron. Entonces yo les digo, pero ¿para qué me mandan venir si ya no hay información? Entonces ellos me dicen, no, que fue una equivocación, que se trataba era de un profesor. El oficial retirado mencionó en varias oportunidades cómo paramilitares usaron una bodega en Barranquilla para torturas y homicidios. Una masacre de 5 personas en el municipio de Juanina, después de haber sido torturados en la bodega del señor Gustavo Rey, los llevábamos hasta estas bodegas y materializábamos la obtención de la información a través de la tortura. Una bodega que posteriormente perteneció a la señora que se llamó La Gata, Nilce López. El ex policía confesó que tuvo alguna participación en homicidios, torturas y desapariciones de al menos 100 personas y que muchas de las operaciones que ejecutaba se las informaba a su superior directo. El señor coronel José Leonel Sánchez Montenegro, en todo momento el superior tiene conocimiento de las acciones anteriores, concomitantes o posteriores. Flover Argeni Torres es representado por la abogada Tania Parra, quien defendió a los primeros militares que develaron el patrón macrocriminal de los falsos positivos. Ahora, la abogada representará a testigos clave que vincularían a policías hasta hoy no mencionados en acciones criminales de miembros de esa institución en conjunto con paramilitares. La fiscal María del Rosario Martínez, de quien ya contamos cómo le colaboraba a una de las partes en uno de sus expedientes por determinaciones judiciales, será imputada por una petición de dinero diferente. Hablamos con esta, otra de sus víctimas.
La fiscal María del Rosario Martínez Sánchez ha sido señalada por varias víctimas de exigirles dinero para hacer su trabajo. Marcelo Ledesma conoció a Martínez en febrero de este año, cuando fue a consultar cómo iba la denuncia que él había radicado en 2016, luego de que su empresa fuera víctima de una estafa. La fiscal lo recibió y lo situó en la zona de Galerías de Bogotá, y allí le habría hecho la primera petición. Lo que yo estoy necesitando son $5.000. Ledesma no le entregó esa suma de dinero, pero luego la fiscal le volvió a pedir dinero por gestiones para que su caso avanzara, aunque ya habían prescrito algunos delitos. En esta nueva cita le pidió 3 millones de pesos de su bono pensional. Y me dice, le quedan 5 millones, dice, présteme 2 más. Digo, quedamos en 3, si yo le doy 5, yo digo, me quedo con 1,5 millones. Y entonces me dice, bueno, pero hágalo, por favor, denos una mano. El marido también me decía, por favor, estamos pasando un momento difícil. Pasado el tiempo, la fiscal no avanzó en el proceso ni le devolvió el dinero a Ledesma, que él necesitaba para tratar su mal de Parkinson. No se olvide de mis medicamentos, doctora. No me olvido. La fiscalía se enteró del modus operandi de su fiscal y le imputó el delito de concusión. En otro caso, por solicitar 5 millones de pesos a 4 procesados en un caso de porte ilegal de armas a cambio de un preacuerdo. Estaban asustados de que les pasara algo grave. Entonces nos sugirió que la fiscal estaba solicitando un préstamo, así vive, pocas palabras, un préstamo para poder ayudarnos en nuestro proceso. La fiscalía solicitó medida de aseguramiento en establecimiento carcelario, pero se le dio medida de aseguramiento en su lugar de domicilio, pero advirtiéndole que ya no puede impartir justicia como fiscal. La imposición de medida de aseguramiento en domicilio no implica el respectivo permiso de trabajo. Se encuentra en una inhabilidad. La decisión fue apelada por la Fiscalía, que pide que Martínez sea privada de la libertad en establecimiento carcelario. Aunque desde los años 80 arrancó un proceso de extinción de dominio contra Fabio Ochoa, el narco que regresará al país tras cumplir 23 años de prisión en Estados Unidos, aún ni la Fiscalía y, según su abogado, tampoco él sabe cuáles son los bienes que tiene en el proceso. Fabio Ochoa Vázquez fue uno de los socios de Pablo Escobar en el cartel de Medellín y tras haber cumplido una condena de 23 años de prisión por tráfico de cocaína y otros delitos en Estados Unidos, volverá a Colombia. Debe regresar ya para la otra semana, previa a la semana navideña. No tiene deudas pendientes. En su momento se creyó que tenía un pedido aquí por narcotráfico y demostramos que se trataba de Fabio Enrique Ochoa Vázquez, nada que ver con Fabio Ochoa Vázquez. Salazar asegura que las autoridades no tienen ni idea sobre bienes del capo que sean objeto de extinción de dominio. Ni siquiera las autoridades saben qué ocurrió con ellos. Algunos dicen que tienen muchos. El problema de los bienes es que muchas veces ni siquiera las personas saben todo lo que tienen, lo va a saber un tercero. Me parece que ha habido mucha especulación respecto de los bienes. Lo que sí confirmó es que los bienes que Ochoa entregó, entre los que se cuentan fincas y apartamentos en Antioquia, avaluados en 1.300 millones de pesos para la época, ya están en manos de las víctimas. Puede haber entregado unos 5 o 7 bienes, avalúen su época a día de hoy unos 10.000 millones de pesos, porque son valores indexados desde el año 90, 34 años después. Y que en Colombia sí otros bienes a nombre de Ochoa. Pero los bienes nacidos, producto de la actividad lícita, no de la actividad ilícita, que eso ya están confesados. Sin embargo, actualmente el tribunal está estudiando una apelación sobre los bienes de Ochoa y la Fiscalía avanza en una indagación sobre 2 haciendas, una finca, un lote, 4 apartamentos, 3 sociedades y 4 carros suyos, que al parecer estaban a nombre de sus familiares. Siendo las mujeres las principales víctimas sobrevivientes de bandas posguerrilla y posparamilitares, en el Catatumbo y el Cauca se diseñó una estrategia para darles resiliencia y ánimo en su lucha. La imposición de normas de control social, las amenazas e intimidaciones a líderes sociales y el desplazamiento y las restricciones a la movilidad hacen parte de la radiografía de los ataques de los grupos armados ilegales. A 30 de noviembre de este año reportamos 100 desplazamientos masivos que habían afectado a casi 40.500 personas. El confinamiento también se ha vuelto cada vez más común en los últimos años y afecta desproporcionadamente a las comunidades étnicas. 8 de cada 10 personas confinadas pertenecen a estas comunidades.
La Defensoría del Pueblo, a través de sus alertas tempranas, da cuenta de cómo terminan el año los habitantes de 790 municipios en 32 departamentos por estos grupos que tienen como objetivo a los menores de edad. Según nuestro último informe, durante el 2024 se han reportado 297 casos de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes para el conflicto armado. El gobierno nacional, quien continúa su trabajo en la defensa y protección de los derechos humanos, es consciente de esta situación. Por las estructuras criminales y que hacen atractiva para que los jóvenes, que los adolescentes con unas expectativas de éxito económico y de ascenso social se vinculen a estas estructuras. Las acciones del Estado van encaminadas en el fortalecimiento y la presencia en las regiones, que es donde se evidencia la violación de los derechos fundamentales. Sobre todo en aquellos donde los grupos armados al margen de la ley se encuentran en disputas territoriales. El Ministerio del Interior anunció la convocatoria a un banco de iniciativas para financiar sus proyectos en la defensa de sus derechos. Que propendan por el fortalecimiento de las capacidades de autoprotección, las capacidades de prevención, de aumento de la denuncia, de aumento de la defensa de los derechos humanos de estas organizaciones. El gobierno continuará su labor en garantizar que no se sigan violando los derechos de la población. Ucrania y Colombia tienen en común el tamal de Navidad, lo que indican los indicadores. La revista Chef Spencer buscó la cena de Navidad preferida en el mapa mundi. El pavo es favorito en Norteamérica, Brasil, Perú, Ecuador, Honduras y El Salvador. Los tamales ganaron en Centroamérica, Colombia, Bolivia y Venezuela, pero también en Europa Oriental. El pescado es favorito en Europa Central, Italia, Portugal, Australia y Camerún, mientras que el cerdo gana en España, los países nórdicos y bálticos, Argentina, Uruguay y todo el Caribe. Esto indica que a todo marrano le llega su Nochebuena. Esto es lo que indican los indicadores. La inteligencia artificial espera estar mejor dotada que los seleccionadores humanos para escoger a empleados nuevos de acuerdo con los valores de una empresa. El colombiano Juan David Gómez desarrolló una inteligencia artificial que agilizaría los procesos de selección en las entrevistas de trabajo por medio de Analyzer, una aplicación que automatiza el análisis de datos en las hojas de vida en el proceso de selección y de determinar cuáles postulantes tienen mayor compatibilidad con los valores no tangibles de la empresa. Nos permite ahorrar tiempo en procesos de selección, ya que ante miles de hojas de vida con test aplicados no habría tiempo suficiente para analizar todos esos datos. En cambio, la inteligencia artificial lo que hace es filtrar. Mediante algoritmos que analizan rasgos psicológicos, factores sociodemográficos y el perfil profesional del aspirante, Analyzer se encarga de anticipar comportamientos y dar una probabilidad mediante modelos predictivos que buscan ser un apoyo para el psicólogo. Al ahorrar tiempo van a poder hacer entrevistas más extensas y hacer eso que la inteligencia artificial difícilmente puede hacer, humanizar la interacción. Este sistema usa el aprendizaje automático y las redes neuronales para recopilar en menor tiempo los datos de los postulantes y personalizar la entrevista para cada candidato, evitando los sesgos y haciendo un proceso de selección más justo. Mañana, cuando los colombianos tengan la prima en sus bolsillos, es el día de mayor actividad del comercio nacional y el mejor para emprender en las ventas. Pero hay que saber dónde y cómo se va a vender y calcular los gastos para no fallecer en el intento. La temporada navideña es la más importante para el comercio. Según FENALCO, en esta época aumentan al menos en un 25% las ventas en el sector minorista. Si usted quiere mejorar la demanda de su negocio en esta temporada, tome nota de estas recomendaciones. Proyecte las ventas, investigue el comportamiento del mercado en esta época para identificar qué productos o servicios tendrán mayor demanda. Así puede preparar su inventario sin sobrepasarse. Verifique cuánto capital necesita para cubrir gastos esenciales como inventario, sueldos adicionales y campañas publicitarias. Tener claro este número le evitará problemas de liquidez. La época navideña es el momento perfecto para renegociar con sus proveedores. Solicitar descuentos por volumen o plazos de pago más amplios puede mejorar su flujo de caja. Además, si tiene buena relación, puede negociar compras bajo demanda o devoluciones en caso de que algún producto no se venda como esperaba.
Claudia Carrasquilla, la llamada fiscal de hierro, que ahora como concejal de Centro Democrático en Medellín se hace llamar la Dama de Hierro, fue imputada por un presunto falso positivo judicial que habría ejecutado en 2014. Una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia imputó a la concejal de Medellín, Claudia Carrasquilla, los delitos de falsedad ideológica en documento público y fraude procesal por un presunto falso positivo judicial en 2014 cuando era fiscal especializada. Tengo mi frente en alto y voy a seguir haciéndole frente a esta investigación con mis abogados. A la exfiscal de hierro, la Fiscalía le reprochó inducir a error a un juez de garantías de Valledupar en las audiencias reservadas contra 14 policías que supuestamente sean parte de 2 estructuras criminales dedicadas al hurto a residencias y fleteos en el departamento del Cesar. Sin embargo, la concejal dice que todo es falso. Que el fiscal comenzó muy envalentonado diciendo que me iba a imputar 7 delitos y después, cuando fue decantando la imputación de cargos, son los mismos 2 delitos: fraude procesal y falsedad ideológica en documento público. De los 14 policías judicializados, los patrulleros John Frey Polanía Bahamón y William Fernando Molina Torres tomaron acciones contra Carrasquilla por las órdenes de captura y la imposición de medida de aseguramiento de detención preventiva en su contra, pero Carrasquilla insistió que es inocente. Seguiré siendo concejal hasta el 2027, porque hoy confirmé que no he cometido ninguna conducta dolosa. La Fiscalía no solicitó medida de aseguramiento en contra de Carrasquilla. Sin embargo, el abogado de las víctimas resaltó que la concejal tiene más denuncias pendientes porque contaba con un cartel de testigos para demostrar resultados en su aspiración a ser fiscal general de la Nación. Yo me cansé de todas estas cosas, de tener gente pues privada de la libertad que en realidad pues yo no conocía sus actividades ni quiénes eran, y pues yo estoy dispuesto a asumir las consecuencias. Ese mismo testigo aseguró que fue él quien entregó la información falsa sobre una amenaza contra la vida de Carrasquilla en 2019 por los resultados en su gestión como la fiscal de hierro. En 2019 había 20.000 estudiantes virtuales en el país, pero el año pasado se contaron 221.000, o sea que la pandemia multiplicó por 10 el estudio no presencial. Pero hay mínimos para estudiar sin ir a la universidad. Un estudio de la Corporación Universitaria Iberoamericana revela que 2 de cada 10 estudiantes de educación superior en Colombia se forman a través de medios virtuales. Esta modalidad de estudio favorece a los estudiantes que requieren mayor flexibilidad de tiempo para trabajar. Sin embargo, en el país siguen presentándose dificultades por la conectividad. Tenemos todavía problemas de conectividad a nivel nacional. Eso dificulta un poco el acceso a la educación y nos da algunas brechas de inequidad en los estudiantes. Para poder aprovechar al máximo su educación virtual, se recomienda gestionar de manera eficiente su tiempo, aprovechar los recursos virtuales y tener un lugar en la casa destinado a tomar las clases. Sí se requiere que tengan unos equipos adecuados, con unas conexiones mínimas, que tengan también un lugar donde puedan estudiar de manera tranquila y que tengan esos medios para poder desarrollar de manera bastante eficiente su proceso de formación. De acuerdo con datos del Sistema Nacional de Información de Educación Superior, en 2019 cerca de 20.000 jóvenes estudiaron de forma virtual. 4 años después, en 2023, esa entidad registró que más de 220.000 estudiantes recurrieron a esa alternancia académica. Las opciones de financiación para las casas hechas en casa, es decir, para los proyectos de autoconstrucción, quedaron incluidas en el nuevo plan de subsidios del Fondo Nacional del Ahorro. Si está planeando comprar su casa propia el próximo año, tenga en cuenta que el Fondo Nacional del Ahorro planea financiar hasta el 90% del valor de la vivienda para sus afiliados. Según la entidad, para lograr la meta se busca invertir más de 5 billones de pesos en los próximos años. Actualmente el Fondo del Ahorro ofrece diversas líneas de crédito con tasas competitivas como el VR y cuotas desde 230.000 pesos. Entre las opciones de financiación incluyen créditos hipotecarios con hasta el 80% del financiamiento para viviendas nuevas y usadas, el leasing habitacional con hasta el 85% de financiación, créditos para mejora de vivienda y construcción en sitio propio. Para el año entrante, Camacol, el gremio de la construcción, calcula que la oferta será de 167.000 viviendas, de las cuales 103.000 son de interés social. El ciclón Chido dejó cientos de muertes en Mayotte, un territorio francés en el Océano Índico. On s'est retrouvé face à la tempête.
Según el prefecto francés de la isla, François-Xavier Bioville, la mayoría de las víctimas eran migrantes que vivían en barrios mientras tramitaban la nacionalidad francesa que ya París les había negado en febrero pasado. El ministro del Interior, Gérald Darmanin, anunció el envío de los cuerpos de socorro a la isla. Esto es Noticias 1, la red independiente. El presidente anunció que después del guayabo de Año Nuevo no volverá a tomar tragos fuertes, los caballos víctimas de la Navidad y el chicharrón que le tocó al ministro Cristo en la Cámara. Llegó el momento de Top Secret, la vida secreta de los famosos. El presidente Petro se prometió a sí mismo un año sobrio. No será ahora en Navidad, pero a partir del 1 de enero, después del guayabo, yo ya no tomo tragos fuertes porque me da gastritis, no me deja. Explicó que su futura abstinencia no se dará por razones religiosas. No soy un cura recendón. Luego de su promesa y su aclaración, viajó a Ecuador. Las posibilidades de crecimiento de la temperatura serán muy superiores. El catastrofismo climático del presidente Petro estimuló a su colega ecuatoriano Daniel Noboa a preparar su vestuario para esta visita. Pero agradeciendo su visita, presidente Petro, acá siempre será bienvenido. Este año ha sido un año de aprendizaje. Este año ha sido un año que hemos visto los efectos del cambio climático. Además de lucir una pantaloneta zapote, el presidente dio su saludo protocolario con camisa estampada de lujos, lentes de sol y sin medias por el cambio climático. Desde los años 80, en la época de la bonanza y los emergentes, son tradicionales en Colombia las cabalgatas, que también han motivado las preocupaciones de animalistas y autoridades. Esta fue la cabalgata de ayer en Dos Quebradas, Risaralda. A pesar de los caballos heridos y los humanos lesionados, para el alcalde fue una gran fiesta. Tradición y elegancia. Así fue el desfile equino en Dos Quebradas. Y adelantándose al tsunami en las redes de los animalistas contra las cabalgatas, el senador Alirio Barrera envió su saludo combativo desde Yopal. Que joden con acabar las cabalgatas, que busquen oficio más bien y trabajen, porque no saben hacer nada, apenas joderle la vida a los que sí trabajan. Y a propósito de maltrato animal, solo se tiene noticia de una universidad que atendió el llamado de la Corte Constitucional a la demanda contra la Ley 2385 de 2024 que prohíbe las corridas de toros. La Clínica de Interés Público en Derechos Humanos de la Universidad Sergio Arboleda, alma mater del uribismo puro. Según la Sergio, hay que tumbar la ley porque la tauromaquia hace parte de la cultura colombiana. Obvio. No profundiza hasta decir que nuestra cultura no solo es machista y clasista, sino también cruel con los animales. La discusión de la reforma a la salud estuvo álgida el miércoles en la plenaria de la Cámara de Representantes. El ministro de Salud se vio enérgico explicando sus puntos de vista en una conversación telefónica en la tarima de las directivas. Y como abajo los puntos de consenso estaban distantes, la representante Gilma Díaz resolvió pasarle el chicharrón al ministro Cristo. Y el ministro asumió el chicharrón con voracidad, entusiasmo e insistencia. Incluso se involucró con la papa criolla y con esta creó una mayor convocatoria de liberales para votar los impedimentos de la reforma a la salud, a pesar de que sus adeptos se unieron alrededor de las grasas saturadas y el exceso de azúcares. Del chicharrón solo quedó la canasta. Estén pendientes, volveremos con más confidenciales de Taque en Top Secret. Nos vemos en las redes sociales y el próximo sábado aquí en Noticias 1 con las mejores noticias del fin de semana. A ustedes gracias por elegir la independencia.